bien, pues me alegro de poder también estar aquí juntos y poder compartir este tiempo y compartir la palabra. Es un tesoro increíble lo que tenemos en nuestras manos. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta. No apreciamos suficientemente el tesoro que es la palabra de Dios. Y las verdades que la palabra nos está enseñando y está dejándonos para que vivamos, para que las sigamos, para que las creamos, para que las apliquemos a nuestras vidas. Y me gustaría tratar de poder seguir alumbrando y usando, o permitiendo que Dios me use para que realmente Él pueda seguir ayudándonos a profundizar en su palabra y a conocerla y disfrutar de ella, a amarla con el corazón. Muy bien, pues seguimos con el libro de Habacuc. Hace ya un par de semanas, si os acordáis, empezamos a meditar sobre el libro de Habacuc y hoy me gustaría que también siguiéramos con un texto a partir del versículo 12, vamos a leer hasta el versículo 1 del capítulo 2 y en el primer pasaje que estuvimos viendo, gracias Antonio, en el primer pasaje que estuvimos viendo vimos cómo Habacuc el profeta estaba presentando una de sus quejas, o estaba presentando su primera queja contra lo que él estaba viendo, presentándosela a Dios por lo que él estaba viendo en el propio Judá y cómo Judá pues estaba viviendo de espaldas a Dios, había tremenda injusticia, había mucho pecado y cómo evidentemente pues se habían alejado incluso sirviendo a los ídolos de su entorno y habían abandonado al Señor y la pregunta que estaba lanzándole el profeta era: ¿por qué estás permitiendo eso, Señor? ¿Por qué? ¿Cómo estás permitiendo que esto ocurra? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto siga sucediendo en medio de tu propio pueblo? Y el Señor le respondió. Porque cuando buscamos respuesta, la encontramos. Y el Señor respondió al profeta y le respondió sabiendo en parte la respuesta, que evidentemente Dios iba a juzgar a Judá por su alejamiento de Dios y su abandono de Dios. E iba a traer. Iba a utilizar a una nación, los caldeos, Babilonia, lo que fue el imperio babilonio. Y ahí nos encontramos ahora, a partir del versículo 12, con la reacción del profeta, precisamente a esa respuesta de parte de Dios. Y me gustaría que fuéramos aprendiendo y que viéramos cómo Habacuc, a lo largo de todo este libro, está viviendo y expresando como un hombre de fe, que va creciendo en su fe y que va entendiendo el obrar de Dios en medio de sus tiempos. Y me gustaría que fuera una oportunidad para seguir aprendiendo de este hombre, de este profeta, de este siervo de Dios, de este hombre de fe. Y me gustaría que pueda ser una oportunidad. Vamos a orar permitiendo que oremos un momentito para poder rogar que Dios bendiga también y me ayude y os ayude a vosotros a poder seguir recibiendo su palabra y aplicándola a cada uno de nosotros. Señor, queremos en esta mañana venir de nuevo también a tu encuentro. Hemos venido a alabarte, hemos venido a exaltar tu nombre. Gracias por poder disfrutar de quién eres, de recordar quién eres, de poder exaltar tu nombre por quién eres, por todo lo que tú haces. Señor, gracias por la oportunidad. Ahora queremos pedirte que tú sigas, Señor, hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, usa este vaso de barro, Señor. No son mis palabras, mis hermanos no necesitan mis ideas, necesitan tu verdad, tu palabra. Y te ruego que seas tú el que hables por mi boca, Señor. Que tú seas quien filtres todo lo que por mi boca va a salir, para que sea lo que viene de ti, lo que tú quieres. Y tú prepares el corazón de mis hermanos para que recibamos con fe, con amor tu palabra, tu verdad. Y busquemos con determinación aplicarla en nuestras vidas. Señor, no nos dejes
simplemente que entren palabras o ideas por nuestros oídos y salgan por el otro como si nada. Señor, haz que tu palabra haga hueco, haga mella en nuestros corazones. Y Señor, se afirme en la tierra de nuestro corazón, Señor. Señor, bendice tu palabra, sigue ayudándonos. Llévate la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Muchos dicen hoy que conocen a Dios. Pero me temo que muchos saben cosas de Dios, pero que no conocen en realidad a Dios. Conocer a Dios y saber de Dios son dos cosas distintas. Yo puedo conocer mucho, a saber mucho acerca de Dios. Llevo años estudiando la Biblia, pero saber cosas de eso, saber cosas de Dios no me lleva directamente y automáticamente a conocer a Dios. Son cosas distintas. Y lo que vamos a ver hoy es precisamente un hombre que conoce a Dios. Y vamos a ver cómo se nota que conoce a Dios. ¿Cómo se nota que tú conoces a Dios? ¿Cómo se nota? ¿Hay diferencia? ¿Hay algo? ¿Ocurre algo cuando una persona conoce a Dios? Porque saber de Dios no lleva a nada. Saber de Dios, bueno, nos hace alguien quizás más preparados, capaces de poder hablar, incluso acerca de Dios. Pero conocer a Dios transforma nuestras vidas. Saber de Dios no transforma vidas. Pero conocer a Dios sí. Conocer a Dios sí. Y lo que vamos a ver es a un hombre que conoce a Dios. Y vamos a ver cómo vive ese conocimiento de Dios. Porque la fe no es una cuestión teórica, es una realidad práctica. Y se ve en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestras reacciones, en nuestras intenciones, en qué invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras fuerzas. Conocer a Dios, el conocer a Dios nos va a la vida. Porque si no conocemos a Dios, no la tenemos. Y eso es lo que me gustaría que viéramos en esta mañana. Y me gustaría en esta mañana animarte a que si conoces a Dios, no dejes de seguir haciéndolo. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Dios, sabes cosas de Dios, párate y busca conocerlo de verdad. Porque nos va la vida en ello. Y encontramos aquí un profeta que conoce a Dios y confía en Él. En medio de las aflicciones de la vida, en medio de las situaciones que no entiende, en medio de todas las dificultades que puede experimentar, confía en Dios. Eso es lo que vamos a ver en el versículo 12, que es el que vamos a meditar en esta mañana. O vamos a empezar meditando, luego vamos a seguir con el resto. Voy a leer el texto. El versículo 12 es justo el momento después, la reacción, podríamos decir, del propio profeta ¿a qué? A la respuesta de juicio sobre Judá, ¿vale? O sea, es la respuesta de Dios, la que ahora de algún modo va a responder también en este sentido el profeta. A la respuesta que Dios le dio, ahora la responde. ¿Y cómo lo hace? Versículo 12, ¿cómo lo hace? No sé, mira, dice, ¿no eres tú, Dios, desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Qué os llama la atención de eso? Que el profeta lo que se dedica es a resaltar atributos de Dios. Pone su mirada ¿en quién? En sus circunstancias. Lo que nos espera,
lo que va a venir cuando vengan los ejércitos babilonios, ¿se centra en sus circunstancias? No. Esa es una de las cosas que trata de hacer o de algún modo mostrarnos la fe también del propio profeta. Él, ¿qué es lo que hace? Él habla, no eres tú desde el principio, ¿qué está resaltando ahí? Su eternidad. Tú eres el Dios que gobierna, quien tienes toda la autoridad, quien ha creado todo lo que existes. Tú eres el Dios eterno. Oh Jehová, es el nombre que Dios se dio a sí mismo cuando... ¿quién le preguntó? ¿Os acordáis en Éxodo 3? ¿Quién le preguntó? ¿Qué decir? ¿Quién me ha enviado? Moisés. Moisés le preguntó, ¿no? Y el Señor le responde, yo soy el que soy. El tetragrammatón, las letras judías que hacen referencia al nombre personal de Dios, ¿no? Y ese es el que se está utilizando aquí, en oh Jehová. Dios mío, un Dios personal, un Dios cercano, está expresándolo, ¿no? Santo mío, de nuevo resalta su carácter santo, puro, en medio del juicio que viene. Pero el profeta reconoce quién es Dios, reconoce su santidad, reconoce su gloria, su majestad. Lo que está haciendo es mirarle a Él. En medio de la noticia que ha estado recibiendo, está mirándole a Él. Y creo que esa es una de las lecciones que tenemos que seguir recordando en nuestras vidas. Nosotros tenemos que seguir enfocando nuestro corazón, igual que el profeta, y sabiendo en medio de nuestras circunstancias a dónde tenemos que mirar. Porque muchas veces, ¿qué hacemos en medio de las dificultades? ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es el camino que a veces tomamos en medio de nuestras dificultades? En medio de nuestros problemas, en medio de las oraciones que no son contestadas, en medio de las enfermedades, en medio de las crisis de nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Dónde centramos? ¿En quién o en qué enfocamos nuestro corazón, nuestra mirada, nuestro pensamiento? ¿En qué? ¿En las circunstancias? ¿En las cosas que no nos gustan? ¿En las situaciones que no nos agradan? Lo que está enseñándonos aquí precisamente el profeta es lo que tenemos que aprender, es a tratar y buscar de aprender en nuestras vidas, de enfocar la mirada en medio de nuestras circunstancias en quien de verdad puede traer paz a nuestras vidas. Y ese es Dios. Y es lo que está haciendo el profeta en medio de toda esta situación. Y creo que es la lección que nosotros tenemos que seguir aprendiendo. En medio de toda esa serie de atributos que está reconociendo, va y dice lo siguiente. Dice, no moriremos. ¿Qué está diciendo el profeta? ¿De qué está hablando? Bueno, está reconociendo, porque ha estado mencionando el nombre de Dios, y él está recordando, de algún modo también, que ellos son el pueblo ¿de quién? De Dios. Son el pueblo del pacto. Y está recordando, por medio de todos esos atributos también, que ellos son el pueblo del pacto y que Dios es el Dios del pacto que selló con Abraham y toda su descendencia. Y lo que está diciendo, evidentemente, es una cuestión también de esperanza. Es un mensaje de esperanza en el que está diciendo, no seremos aniquilados. No seremos destruidos. No seremos absolutamente aniquilados. No, hay esperanza. Porque tú has prometido a Abraham toda una serie de verdades que vas a cumplir en tu pueblo. Y que aunque pasemos por todo ese juicio que viene para Judá, tú vas a guardar a tu pueblo. Tú te vas a glorificar en medio de ese remanente fiel que tú tienes en medio de Judá. Y la esperanza de Habacuc no está en que ellos se pudieran librar de las amenazas de los babilonios o pudieran hacerles frente. No, la esperanza está en lo que Dios va a hacer a lo largo de la historia, en medio de todas esas situaciones que les van a venir. Y su confianza está en el Señor. Dios cumplirá. Hay un texto que luego más adelante
100 años más o menos después del retorno de Judá, de Israel, desde Babilonia hasta Jerusalén. Ya habían reconstruido el templo, habían reconstruido las murallas, y el profeta Malaquías dice algo que evidentemente es parte de lo que ellos han visto por todo lo que ha ocurrido ya después, años después. Dice el versículo 6 de Malaquías 3, verso 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Dice: por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿En qué se basa la esperanza del profeta también aquí en Malaquías? En quién es Dios y cómo es. Lo que estábamos cantando hace un momento, ¿verdad? Estábamos cantando que te alabamos por quien tú eres. Él está diciendo lo mismo de algún modo. Su esperanza no estaba puesta en sus circunstancias, en sus capacidades o en su habilidad para poder realmente saltarse o librarse de las circunstancias, sino estaba en Dios. ¿En quién es Dios? Porque conocía a Dios, sabe que Dios era un Dios de misericordia, un Dios fiel a sus promesas, sabe que es un Dios del que se puede fiar y en el que puede confiar. Eso es básicamente lo que está tratando de revelar aquí el profeta. Dios es digno de confiar. Dios es digno de que confiemos en ellos, de que confiemos en Él. Y eso es lo que está tratando de resaltar precisamente el profeta con lo que está diciendo, con ese, evidentemente, aceptar incluso el juicio de Dios, porque lo está aceptando. Cuando Él dice: oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Acepta. Había un auténtico injusticia, idolatría, había un apartamiento generalizado en Judá, y sabe que esa es una de las, evidentemente, realidades que el pueblo tiene que vivir y tiene que aceptar, como lo ha hecho Dios en otros momentos, cuando su pueblo se ha ido alejando de Él. Y Él sabe que, evidentemente, aun a pesar de todo eso, Él tiene la confianza de que Dios va a utilizar todo eso para su bien. Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Casi la mayoría conocemos este versículo de memoria, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta aceptarlo y vivirlo, creerlo y confiar que es cierto? Que lo que Dios hace y permite en nuestras vidas siempre es para nuestro bien. No dice el texto de Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les van a ser agradables o cómodas. No dice eso. Dice que va a ser para bien. Y todo lo que ocurrió a Judá después de sufrir la deportación y tener que ir a Babilonia fue precisamente para bien, para restaurar, para trabajar con sus vidas, con sus corazones. Y eso es precisamente lo que el profeta entiende. Él sabe que eso es parte de lo que el Señor está haciendo y quiere hacer en sus vidas. Entonces, una de las cosas que, de algún modo, lo que estábamos viendo aquí es que el profeta es un hombre que conoce a Dios y que confía en que todo lo que Dios permite es para su bien. Ese es el llamado que nosotros tenemos también, a seguir confiando en Dios en medio de todas las situaciones que Él permita que podamos vivir. Y creo que esa es una de las características de los que conocen a Dios. Mirad Daniel 11, es un pequeño texto, verso 32, donde precisamente va a hablar de aquellos que conocen a Dios y va a resaltar algunas características. Dice el versículo 32 del capítulo 11 de Daniel: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Vale? Está hablando de la invasión futura, de un rey, no me acuerdo, se me ha ido el nombre,
los años ya van afectándome. Es una invasión que estaban sufriendo. Y va a haber dos reacciones dentro del propio pueblo a la hora de esa invasión, ¿vale? Unos van a ser los que vemos en la primera parte. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Son gente que iban a dar la espalda a Dios, que iban a traicionar a Dios y iban a seguir la influencia y las directrices de ese nuevo rey que iba a invadirles. Pero esos son los que renuncian y ceden y siguen lo que en ese momento les convenía. Pero había otra respuesta dentro del pueblo de Dios. Mirad lo que dice el versículo, la segunda parte del versículo. Dice, además, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿De qué está hablando? Que aquellos que confían en Dios seguirán descansando en Él, seguirán sirviéndole, seguirán esforzándose por agradar a Dios, por cumplir aquello que Dios espera de sus vidas. Conocer a Dios produce cambios en nuestras vidas, produce un fruto en nuestras vidas. Si no conocemos a Dios, nos dejaremos llevar por la corriente que venga. Si conocemos a Dios, nos mantendremos firmes en aquello que sabemos que Dios busca y espera de nuestras vidas. Eso es lo que estaba haciendo en toda esta situación Habacuc, manteniéndose firme, sabiendo a quién tiene que mirar y en quién tiene que confiar. ¿Y a quién tiene que seguir? A Dios. El corazón del profeta está evidentemente mostrando, en medio de toda esa situación, difícil de comprender, y ahora veremos que él va a tener también sus perplejidades, y las va a expresar, y vamos a aprender también una serie de cosas sobre ello, pero en medio de toda esa situación, él tiene claro quién es Dios, quién es su Dios, en quién va a confiar, de quién va a depender, a quién va a seguir, a quién va a servir. Conocer a Dios nos lleva a mantenernos fieles y firmes en lo que Dios busca para nuestras vidas, en su voluntad. Conocer a Dios transforma nuestras vidas. Me gustaría animarte a que tu fe sea una fe que conoce a Dios, que te mantiene firme, que caminas en la dirección que Dios quiere para tu vida, con luchas, con problemas, con caídas, pero que te levantas, no que te quedas ahí en el suelo tirado. Y la fe es una fe que avanza, que crece, que confía, que sabe quién está a nuestro lado, que cuenta con la presencia de Dios. Y me gustaría animarte a que sigamos conociendo a Dios, por lo que antes decía también. Saber de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Saber de Dios es posiblemente conocer muchas informaciones. Yo he estado en un seminario, he aprendido muchos años y una de las cosas que tengo que guardarme es precisamente de eso, de saber cosas, de no quedarme en saber cosas, sino en conocer al Dios de las Escrituras, al cual estoy sirviendo. Y eso nos ocurre a todos, te ocurre también a ti. Y eso es parte de lo que el Señor quiere seguir haciendo, llevándonos a no solo creer que sabemos cosas o sacarnos de solo saber cosas para poder llevarnos a que realmente le conozcamos de una manera personal. Conocer a Dios implica experimentarle incluso en medio de la aflicción. En medio del problema, el que conoce a Dios entiende que está Dios ahí a su lado, descubre la presencia de Dios. Bueno, sí. En medio del conflicto ve a Dios, aunque sea a través de la niebla, pero lo ve. Y eso es parte de lo que realmente también el Señor estaba haciendo con Habacuc y quiere hacer con nosotros.
que en medio de la prueba no perdamos de vista el objetivo, que es Dios, y que sigamos realmente confiando y dependiendo de Él. Conocer a Dios significa aprender a mirar las circunstancias con los ojos de Dios, no solo con los nuestros. Porque muchas veces, cuando miramos solo con nuestros ojos naturales, lo que hacemos es decepción, lo que trae eso a nuestro corazón es decepción, desaliento, desánimo, frustración, queja, incredulidad. Podemos seguir. Pero conocer a Dios nos lleva a pararnos y a mirarle a Él, y a mirar lo que Él dice. Jeremías 6:16, paraos en los caminos y mirad las sendas antiguas y seguid por ellas. Y evidentemente es parte de lo que también nosotros tenemos que seguir haciendo. Conocerle implica que Él nos ayuda a conocer su voluntad y a caminar por la senda, nos fortalece para precisamente caminar por donde Él quiere. Quien no conoce a Dios no puede caminar. Es simplemente para aquellos que conocemos. Porque hemos recibido el Espíritu Santo, está en nosotros y nos fortalece, nos ayuda, suple en medio de nuestra necesidad. Conocer a Dios es confiar en Él. Cuando las cosas van mal y evidentemente entender que Dios está cuidando de nuestras vidas. Uno de esos textos que me gustaría simplemente leer, que me encanta, donde revela precisamente esa confianza en Dios, es el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué está diciendo que Dios va a suplir sus necesidades? Estábamos cantando antes, ¿no? Jehová, Jireh, Él proveerá. Bueno, es la confianza que tiene el salmista. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios es el que trae esa paz y ese descanso a nuestras vidas. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Habrá tiempos en los que evidentemente Dios va a pastorearnos de esa manera y va a prosperar y bendecir nuestras vidas. Versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entenderemos su voluntad. Conocer a Dios implica entender su voluntad y seguirla. Y versículo 4, conocer a Dios también implica verle en medio de la prueba. Es lo que está diciendo el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Por cierto, ¿hay algún valle de sombra de muerte ahora mismo en tu vida? Mira lo que dice el Señor. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Conocer a Dios significa entender cómo es Dios en la realidad, en la práctica, en los momentos buenos, pero también especialmente en los momentos difíciles. En cada una de esas situaciones. Eso es conocer a Dios. Eso es experimentar lo que Dios está queriendo hacer con cada uno de nosotros. Y el profeta precisamente lo que está haciendo es descubrir, expresar con su propia vida que conoce a Dios, con sus propias reacciones. Sus reacciones demuestran que su fe está fundada en Dios, no en las circunstancias. Y evidentemente responde de esa manera. Y creo que eso es una de las cosas que me gustaría animarte en esta mañana, a que sigamos profundizando en el conocimiento de Dios. En la medida que nosotros conozcamos a Dios, seremos transformados por nuestro Señor. En la medida que solo sepamos cosas de Dios, no va a ocurrir cambios en nuestras vidas. Seguiremos siendo los mismos. Nuestras reacciones serán las mismas. Nuestras decisiones serán las mismas. Nuestros sentimientos igual. Nuestros pensamientos estarán marcados igual que hace 20 años. Solo en la medida en que nosotros conozcamos al Señor, realmente el Señor irá transformando nuestras vidas. Y eso es lo que está pidiendo Jeremías también, lo que está diciendo el Señor en el capítulo 9 de Jeremías. Un texto muy conocido, pero que me gustaría citar precisamente para recordarnos que necesitamos seguir conociendo, descubriendo quién es nuestro Dios, para que nos permita asombrarnos
por su grandeza, su majestad, su sabiduría, y eso siga transformando nuestros corazones. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que es Dios. 9, 23 y 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y el llamado que tenemos ahí de parte de nuestro Dios mismo es a seguir profundizando en ese conocimiento de Él. Y eso implica acercarnos a su palabra, pero no solo escucharla, meditarla, reflexionar lo que Dios dice, tratar de aplicar y de entender esas cosas que estamos leyendo en su palabra y aplicarlas a nuestras propias circunstancias y buscar la manera de que lo que Dios dice no sea solo una cuestión teórica que sabemos, sino sea una verdad que vivamos, que experimentemos, que sintamos, que en medio de la prueba, en medio del valle oscuro de muerte, de sombra de muerte, experimentemos que Dios está a nuestro lado. Conocer a Dios significa eso. Y eso es parte de lo que tenemos que perseguir en nuestras vidas, es parte de lo que el Señor quiere seguir obrando y haciendo en cada uno de nosotros. Y me gustaría animarte a que pudieras pasar tiempo con la palabra. Sé que hemos escuchado esto 50 millones de veces. 50 millones de veces y otras 50 millones de veces. Lo sabemos. Pero no estoy preguntándote si lo sabes. Lo que estoy preguntando es si lo estás haciendo. Si estás queriendo pasar tiempo con Dios para escuchar a Dios, porque Dios está queriendo hablarnos. Y Dios puede usar cualquier cosa para hablarnos. Pero recuerda que lo que va a utilizar y lo que realmente va a utilizar es su palabra. Y necesitamos acercarnos a ella. No solo para leerlo, ya está, no, sino para meditarlo, reflexionar y preguntarte qué es lo que estás viviendo de eso que tú estás leyendo y qué no. ¿Qué estás creyendo de lo que lees? ¿Crees lo que lees? ¿Confías en lo que lees? ¿Lo quieres vivir? ¿Lo quieres aprender? Necesitamos acercarnos a las Escrituras de una manera constante, diaria en nuestras vidas, porque es la palabra la que va a seguir hablándonos, es Dios hablándonos, es la voz de Dios, replicando a nuestras dudas, replicando a nuestros pensamientos, replicando a nuestros miedos, replicando a todos nuestros temores. Dios nos está replicando por su palabra a todos aquellos pensamientos que muchas veces están dominando nuestras mentes y nuestros corazones, que son mentiras muchas veces. Porque muchas veces pensamos que vale la pena servir al Señor, ser fiel. Si al final parece que a los malos les va mejor que a los buenos. Pero Dios tiene respuesta para eso y tiene réplica para eso en su palabra. Y necesitamos acercarnos a las Escrituras para que Él siga hablándonos a nuestro corazón. El profeta sigue ahora expresando un corazón honesto de una manera preciosa. Él ha mostrado su fe, su aceptación del juicio, pero va a plantear ahora una queja a Dios. En el versículo 13, a partir del 13 hasta el 17, va a estar tratando de
expresar a Dios cosas que no entiende. Y esa es una de las cosas que me gustaría dejar contigo en esta mañana. Hay lugar para una queja sana. Queja honesta. No otra cosa. Ahora lo veremos. Pero hay lugar para la queja honesta. ¿Qué es lo que está haciendo el profeta? Mirad lo que hace. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Eres santo, eres puro. O sea, tú no toleras el mal, ¿no? No es la identidad de tu carácter. No lo es. Dice, ni puedes ver el agravio. Dice, entonces la pregunta que le hace el profeta, el cuestionamiento, la queja que está presentándole al Señor es, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿De qué está hablando aquí el profeta? Bueno, lo que está resaltando o lo que está tratando de presentar al Señor, porque eso, lo que está haciendo es presentando su perplejidad, lo que no entiende. Lo que no entiende, ¿a quién se lo presenta? A Dios. No busca a otra persona para explicarle sus quejas. Busca a Dios, primero. Dios recibe o le reprende por lo que va a decir. No lo vas a ver. No vas a ver reprensión. Igual que no lo hubo en el caso de Juan el Bautista, cuando también estaba en la cárcel y Señor, ¿eres tú el que estábamos esperando? O Job, o muchos, ahora se me ha ido el otro. Elías. Hay lugar para una queja honesta. Y eso es lo que de algún modo estamos viendo aquí en el profeta. Él no entiende, tiene un dilema, hay una serie de cosas que no entiende. ¿Cuál? ¿Que Dios vaya a juzgar a su pueblo? No, que vaya a juzgarlo con un pueblo que es absolutamente peor y malvado, mucho más que aquel que va a juzgar, o a castigar, mejor dicho. Porque los caldeos, ¿qué eran? Un pueblo brutal, un pueblo injusto, inhumano. De hecho, si tú lees el resto del texto, lo que manifiesta es precisamente la crueldad de los propios babilonios. Y dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. O sea, es el trato inhumano de los pueblos a los que también Babilonia estaba conquistando. Los trata como animales, no como humanos. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Y habla, este pueblo impío, pagano, injusto, idólatra, que encima se enorgullece, ¿y tú vas a usar a ese pueblo para castigar a tu pueblo que no tiene ni punto de comparación con la injusticia que está habiendo en Babilonia? ¿Ves? Eso es lo que no está entendiendo. No que Dios vaya a traer juicio, porque Él sabe que el juicio era justo de parte de Dios. Lo que no está entendiendo en ese momento es cómo va a utilizar a una nación tan cruel, tan injusta, tan idólatra, para castigar a un pueblo que es pecador, pero ni muchísimo menos comparado con ellos. Y esa es la confusión que Él está encontrando. Dice, versículo 16, hablando de nuevo sobre Babilonia, dice, por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida, su fuerza, sus ejércitos, eso era su gloria y por lo tanto su Dios. Un pueblo idólatra, tremendo. Y el profeta está diciendo, no entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo tú, Dios santo y puro, estás usando a alguien tan caído? El profeta está presentándose delante de Dios. Yo creo que eso es algo que tenemos que apreciar. Y está presentando su queja de manera honesta, de manera sincera. Era algo que no entendía.
Seguro que tú te has encontrado en momentos en tu vida que hay cosas que no entiendes, que Dios está permitiendo. Seguro. Tú y yo. Y en medio de esas situaciones tenemos la oportunidad que Dios nos da de acercarnos a Él para decirle lo que no entendemos, para expresarle lo que no entendemos. Dios nos da esa libertad para poder acercarnos como lo hizo Habacuc. Y él se estaba acercando y estaba expresando lo que había en su corazón. Estaba derramando su corazón delante de él. No lo entiendo, Señor. No lo entiendo. Posiblemente sus días fueran que castigara a Dios de otra manera a su pueblo, trajera juicio, poder suyo de lo alto, no sabemos cómo, no sé cómo, pero no está entendiendo lo que Dios está diciéndole y lo que va a ocurrir. Hay queja, y a lo largo de la Escritura vemos muchas veces que la queja es presentada no precisamente como algo sano, sino todo lo contrario. Muchas veces, la mayoría de las veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, encontramos que la queja es presentada ¿como qué? Como pecado. Como muestra y señal, ¿sabéis de qué? De incredulidad. La queja es una expresión de incredulidad. En la mayoría de las ocasiones es así. ¿Os acordáis cuando, Números 14, ¿no? Moisés ha enviado a los espías y vuelven los espías? ¿Qué pasó con esos espías? Con los 10 espías. ¿Os acordáis? 2 presentaron y vieron todo lo que habían visto con los ojos de Dios. Y confiaban en que Dios, si había dicho que podían entrar y que esa tierra sería suya, la conquistarían. Los otros, ¿qué pasaba? Dijeron que no. Y sembraron tal incredulidad, resentimiento, decepción, frustración en el pueblo, que en el capítulo 14 se nos narra un poco esa idea, ¿no? Capítulo 14 de Números, versículo 1, dice: entonces toda la congregación gritó, dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Pero lloró de amargura. No todas las lágrimas son santas. Hay lágrimas que son señal de incredulidad, Hay lágrimas, hay llorar que es de incredulidad. Es lo que está pasando aquí ahora. De frustración, de decepción. ¿Pero por qué había esa incredulidad? Porque no buscaban confiar en el Señor, sino querían que Dios les diera lo que ellos querían, lo que esperaban. Querían ser los dioses de sus propias vidas. Conocer a Dios significa decirle: Señor, tú tienes la autoridad en mi vida y yo voy a seguirte a ti. Y voy a confiar en lo que tú haces. Versículo 2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. La decepción o la queja que vemos ahí en muchos otros lugares es eso. Tiene que ver con esa expresión de incredulidad, de desconfianza, de negación de lo que Dios dice. Y evidentemente es algo de lo que tenemos que guardar nuestro corazón, porque ninguno estamos libres. Ninguno estamos libres de caer en esa actitud y en esa visión de las dificultades o de las situaciones que no nos gustan vivir. Y ahí es donde tenemos que aprender a mirar al Señor y a decir: Señor, tú eres mi roca, tú eres mi sostén. Mi vida depende de ti, no de mis circunstancias, no de mis situaciones, no de lo que yo me gustaría ver y no veo, sino de ti, Jesús, de ti, Señor. Y cuando nuestro corazón tiene esa actitud, descansa. Y en medio de situaciones que no entendemos, tenemos la libertad de presentarnos delante del Señor con nuestras quejas. Señor, no lo entiendo.
Pero son dos actitudes completamente distintas, ¿eh? Son completamente distintas esas dos maneras de enfrentar la queja. Porque Habacuc se está quejando de Dios. No. Se está quejando a Dios. ¿Sabéis quién se quejaba de Dios? Israel, cuando llegaron los espías. Allí sí se estaban quejando de Dios. Se estaban quejando de Moisés, se estaban quejando de Aarón, pero en realidad de quien se estaban quejando era de Dios. Eso es la queja. ¿Qué es lo que hace el profeta? No se queja de Dios, se queja a Dios. Busca a Dios, se presenta ante Él y derrama honestamente lo que hay en su corazón, aquello que no entiende, que está ocurriendo en su propia vida o que va a ocurrir. Esa es la diferencia de una queja de la otra. En nuestro corazón es a veces necesario que nos presentemos con aquellas cosas que no entendemos a nuestro Dios. ¿Sabéis qué pasa con una herida que que te has hecho? Está llena de suciedad, de tierra, de grasa, yo qué sé, de lo que sea, está sucia. Si tú tapas esa herida, ¿qué va a pasar? Se va a infectar. A veces tenemos que aprender en esas situaciones, con un corazón honesto, que busca servir al Señor. Tenemos que acercarnos a Él con esas quejas, con esas cosas que no entendemos y preguntarle: Señor, no lo entiendo, ayúdame, ayúdame. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que seguir recordando de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que seguir recordando también, y cuando estaba pensando en este texto me venía el texto del Salmo 73. ¿Os acordáis del Salmo 73? ¿Qué le pasaba al profeta en el Salmo 73? Que no entendía que los malos, los impíos, que prosperaran y que a los fieles que les fuera mal. No lo entendía. Y el versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario entendí. En su presencia, en la presencia de Dios, se dio cuenta. Dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Es en la presencia de Dios donde el Señor nos abre, nos muestra, nos ayuda a entender cosas que no entendemos. Es en su presencia. Y eso es lo que está ocurriendo también en la vida de Habacuc. El Señor le va a mostrar. Y el Señor le va a mostrar luego, a partir del capítulo 2, ahí va a mostrarle qué es lo que va a pasar también con Babilonia. Que Babilonia va a pagar también por toda su maldad. No puede permitir eso. Que va a haber juicio, es lo que va a decirle. En el capítulo 2 es lo que se va viendo. Pero vemos ahí a un profeta, a un hombre de Dios que busca a Dios con sinceridad, con honestidad y se acerca a Él. Y eso evidentemente es parte de lo que nosotros también tenemos que seguir aprendiendo. A veces en las que tendremos que acercarnos a Dios, presentar a Dios nuestras quejas y dejarlo ahí. Porque a veces presentamos nuestras quejas a Dios y seguimos run, 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 run. Y buscamos a este y le contamos nuestra queja y mira, y mira, y mira, y mira. No, mira, y otro, y mira, y mira, y mira, y mira. Y otro, y mira, y mira, y mira. Si le presentas a Dios una queja, déjalo ahí. Déjalo ahí. Es como, ¿os acordáis? 1 de Pedro 5:7, ¿qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. Pedro sabe que Dios va a cuidarle por cómo es Él. Vale.
Pero tú imagínate que lees este texto, tú sabes lo que Dios dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, Señor, mira este problema, toma. Y tú sigues buscando liberarte de tu tensión, hablando constantemente de tu problema a otros. ¿Realmente lo estás dejando en manos de Dios? ¿Realmente lo estamos presentando? ¿Estamos echando, soltando la mochila o la seguimos agarrada? ¿La seguimos manteniendo agarrada en nuestras manos? Permíteme el consejo. Cuando haya cosas en tu vida que no entiendes, preséntaselo al Señor. Pero no sigas hablando de ello a otros. Descansa en el Señor. Echa toda tu ansiedad sobre Él, pero que sea de verdad. Y no sigas dejando que tu mente vuele en todas direcciones. Descansa en el Señor, pero de verdad. Y pídele, Señor, ayúdame. Ayúdame a mantenerme firme en descansar en ti. Porque ¿sabes qué pasa? Es que encima sufrimos todavía más. Encima sufrimos más todavía en medio de todas esas situaciones. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Ayudarnos. Ayudarnos. Y me gustaría terminar solo con una pequeña mención, ya se me ha ido el tiempo, pero hay una diferencia entre la queja honesta y la queja que es pecado. Es lo que viene precisamente a continuación en el versículo 1 del capítulo 2. Mirad lo que dice el capítulo 2, del versículo 1. Dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Qué está diciendo ahí el profeta Habacuc? Que va a esperar respuesta de parte de Dios para su queja. Dice, la visión es la idea de un centinela encima de las murallas de una fortaleza, está esperando a ver si viene noticia del enemigo, viene alguna noticia para poder realmente otear el horizonte y ver la respuesta. La diferencia entre la queja que es pecado y la queja honesta es que esperamos respuesta de Dios. Esperamos respuesta de Dios. Eso es lo que está haciendo aquí el profeta, ¿eh? Esperar respuesta tocante a su queja, dice, ¿verdad? ¿Y qué hace? Esperar. ¿En quién? En Dios. Hasta que Dios quiera revelarle. Ahora, hay respuestas que Dios nunca nos las va a dar, que son misterios de Dios. Y hay situaciones en las que tendremos que aceptar eso. En la mayoría hay muchas otras respuestas que Dios quiere dar, pero tenemos que acercarnos a Él, esperar en Él, confiar en Él, descansar en Él y esperar respuesta de Él. Porque a veces nosotros podemos quejarnos y no queremos respuesta. Solo queremos quejarnos. Y la queja se convierte en queja, no en una petición de respuesta de parte de Dios. Analiza tus quejas. Cuando tu queja no espera respuesta, malo. Porque solo es una queja. Pero cuando tu queja espera que Dios te ayude a entender, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a aceptar, a comprender, a vivir con esto que tú permites. Eso es señal de una queja honesta en nuestras vidas. Amén. Y el Señor está queriendo recordarnos que nos quiere ayudar en medio de todas esas situaciones que a veces pues, son difíciles de entender. Y solo me gustaría terminar con un salmo, Salmo 37, donde el Señor nos sigue recordando la verdad de que tenemos que seguir esperando en Él. Salmo 37, 5 dice: encomienda
a Jehová tu camino. Pon en Él todo lo que te preocupa, toda tu vida. Encomienda a Él, descansa en Él, busca en Él tu ayuda, tu necesidad. Confía en Él y Él hará. Déjalo en sus manos. Déjalo en sus manos. Descansa en Él. Confía en Él. Porque Él siempre sabe lo mejor para ti y para mí. Y tiene lo mejor. Pero tenemos que aprender a confiar en Él, a descansar en Él y a darle la gloria, aún en medio de las situaciones que no entendemos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por el ejemplo de Habacuc, de ese hombre que en medio de toda esa situación compleja, Señor, te estaba mirando, estaba confiando en ti. Y en medio de aquellas situaciones que no entendía, se presentó de manera honesta delante de ti, pidiéndote ayuda para que le mostraras y que le ayudaras a entender lo que no entendía. Señor, gracias porque esperó respuesta en ti y esperó y descansó. Señor, ayúdanos a nosotros también a aprender de ese ejemplo, de esa vida, a poder realmente conocerte y experimentarte día a día en nuestras vidas. Señor, gracias por ser tú un Dios tan bueno que hasta nos permites acercarnos a ti con aquello que no entendemos y expresarlo, Señor, de manera honesta y sincera. Señor, gracias. En tu nombre, Jesús. Amén.